Ashe Olorum, Ashe Olofin, Ashe Olodumare, Ashe de mi padre Shango, Ashe de mi madre Ya, para todos ustedes, para todas las personas que pudieran estar viendo en este momento este video. La razón de este video es principalmente algo que me preocupa, por decirlo así. ¿En qué sentido? En que para las personas como nosotras, que somos religiosos, que practicamos la regla de Ocha e Ifá, necesitamos el uso de sacrificios de animales. Para aquellas personas que no son religiosas les cuesta mucho trabajo entender el porqué del sacrificio de los animales. En este video voy a tratar de explicar la razón fundamental por la cual se hacen los sacrificios en nuestra religión afrocubana, regla de Ocha e Ifá. Estuve haciendo investigaciones y muchas personas le dan la razón al sacrificio en nuestra religión por diferentes pataquíes y por diferentes signos, como Ocheiroso, Sairoso, y en los pataquíes te hace ver el por qué se hacen los sacrificios. Sin embargo, para una persona que no es religiosa, entenderlo desde ese punto de vista es un poco complicado. Es un poco complicado porque la persona que no es religiosa no le da un valor suficiente a un pataquí, porque dirán, bueno, ¿quién escribió eso? ¿Quién dijo eso? En la Biblia no sale de eso y tal, y qué sé yo. Es por ello que quiero profundizar más al respecto, con respecto a, valga la redundancia, a los sacrificios en nuestra religión. Entonces, fíjense, tenemos que entender que durante muchísimos años en diferentes religiones también existieron los sacrificios. Por ejemplo, en la religión judía que fue fundada más o menos 7 siglos antes de Cristo, es decir, 700 años antes de la venida de Cristo, es decir, hace 2700 años aproximadamente. La religión cristiana, que tiene una existencia aproximadamente 300 años después de la muerte de Cristo. Se fundó la religión cristiana después de la muerte de Cristo. Y valga decir que Jesucristo fue judío. Entonces, la religión católica o cristiana nace después de la muerte de Cristo. Los musulmanes fundaron su religión 700 años después del nacimiento de Jesucristo, a través de Mahoma. Y todas esas, por lo menos esas 3 religiones, que son de las más extensas que existen, utilizaban el sacrificio de animales. Y tienen en común que las 3 religiones provienen de Abraham. Abraham, digamos que fue el inspirador de esas 3 grandes religiones. Y en esa época se utilizaba el sacrificio. Mi intención aquí no es dar una cátedra de religión, ni de judaísmo, ni de cristianismo, mucho menos de la religión musulmana, pero a manera de comentario me gustaría expresar que esas 3 grandes religiones utilizaban el sacrificio animal y con el tiempo fueron adoptando otras costumbres y aboliendo el sacrificio de los animales. Sin embargo, desde el punto de vista
en la religión desde el punto de vista energético, es requerido el sacrificio animal en nuestra religión. Y de la parte energética yo pudiera subdividir lo que es la parte energética biológica y la parte energética espiritual. La parte energética biológica, ¿cuál sería? Analicemos lo siguiente. Nosotros como seres humanos, durante un periodo de tiempo donde utilizamos actividades físicas, desgaste físico, caminando, corriendo, trabajando, tenemos un desgaste energético que se recupera a través de la alimentación. La alimentación, dependiendo de las personas, puede ser vegetariana o pueden ser carnívoros. Dentro de nuestra alimentación carnívora existe la alimentación con pescado, con mariscos, con carnes vacunas, caprino, bovino, de muchas índoles. Y previo a eso, que llevamos a nuestra mesa el pollito para hacer una paella, para hacer un arroz con pollo, para hacer un pollito a la plancha, para la carne molida, para hacer hamburguesa, lo que sea. Se debió previamente a eso hacer un sacrificio animal. Cuando nosotros vamos al supermercado y conseguimos un anaquel absolutamente lleno de bandejas de pollo, de pavo, de salchichones, de salchicha, fue requerido el sacrificio de un animal. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ingerimos ese animal, esa carne, esa proteína, estamos haciendo una recarga energética. Igual sucede con la parte vegetal. Si nos comemos una zanahoria, si nos comemos un repollo, si nos comemos un brócoli, cualquier vegetal, cebolla, tomate, pimentón, se van restituyendo energía a nuestro organismo, se transforma en energía. Ahora bien, desde el punto de vista animal, se hizo un sacrificio previo, donde se le quitó la vida a un animal y hubo el de sangre. Muere ese ser vivo para darnos energía biológica a nosotros. Desde el punto de vista de energía espiritual, dependiendo de algunos casos, de algunas personas que necesitamos restituir algunas partes energéticas por distintos factores, porque hay algunas personas que lo necesitan y otros que no lo necesitan. Previo a una consulta con un sacerdote de Ifá, un sacerdote de Ocha llamado santero, consultando a las deidades a través del Dilogún, en el caso de los santeros, y del Okpele o el tablero, en el caso de los babalaos, Ifá. Se le consulta al oricha, a la deidad, cuál es el sacrificio que se debe hacer. Bien sea a Dimú, que en este caso pueden ser ofrendas sencillas, algunas bebidas, copas de vino, aguardiente, o algunos vegetales, frutas que se le colocan al oricha. Y también se hace lo propio con los sacrificios animales. Con los sacrificios animales se consulta, dependiendo del oricha, cuál es el sacrificio correspondiente que se debe hacer. Pero es el oricha quien determina cuántos
y cuáles animales se deben sacrificar, si es que es necesario, porque hay veces que tú haces la consulta y te dicen que no es necesario. Es decir, que no es por capricho del sacerdote que se hace un sacrificio. En virtud de eso, tenemos que entender que el oricha es quien dictamina el sacrificio que se debe hacer para determinada ceremonia y determinada situación energética que tiene cada persona. Entonces, indistintamente de los otros religiosos que han podido hacer sus videos o transmitir sus conocimientos para este caso, que es el del sacrificio de los animales, debo decir que muchas personas, cuando llevan los alimentos a su mesa, no vieron el proceso del sacrificio de los animales previo a llegar a su casa, bien sea en una bandejita de anime con un plástico transparente en Boplas para ver por dentro cuál es el alimento que tú estás comprando. Pero cuando tú llegas al supermercado, todos los alimentos están ya listos para que tú te los lleves a tu casa. Pero no viste el sacrificio, en donde también pudiera ser mal visto por algunas personas. Entonces, lamentablemente nosotros los sacerdotes de religión debemos hacer el ritual, el sacrificio del animal en presencia de la persona que necesita restablecer su carga energética. Por lo siguiente, que el sacrificio para algunas personas parece grotesco. Ver a lo mejor la queja o el llanto de un animal, la lucha del animal para evitar la muerte, cosas que para personas que no son religiosas cuesta entender. Lo digo con propiedad porque hay familiares nuestros que no practican la religión y que quizás de una u otra manera critican nuestra religión, critican nuestro proceder y no lo entienden. Entonces, esta comparación que yo hago desde de la restitución de la energía biológica y la energía espiritual es algo muy parecido, con la diferencia de que nosotros exhibimos el sacrificio y desde el punto de vista biológico, comercial, no exhiben el sacrificio. No lo ves, no lo sientes, no lo criticas, solamente te lo comes. Es por eso que es prudente analizar la comparación de la restitución energética biológica y espiritual. Que la espiritual se ve, la biológica no. La biológica tú solamente la comes y te olvidaste de eso. En el caso de la energética no, porque hay que hacer unos rituales en donde tú estás presente y tú ves el sacrificio. Pero posterior al sacrificio, posterior a la ceremonia, sí te das cuenta de la recarga energética que sucede en ese momento. Después de 3 días del sacrificio, que elevó ese sacrificio, sube al cielo y después baja ese efecto del sacrificio que fue realizado y tú sientes y ves los cambios posteriores a esos sacrificios. Eso es importante saberlo, porque no es que se hizo un sacrificio y ya ahí quedó y se desperdició la muerte de un ser vivo, no. Y segundo, recordando que no es capricho del religioso, sino es voluntad del oricha. ¿Qué animal, cuántos animales se van a sacrificar?
y a veces hasta cómo. Cosas que no puedo explicar mucho, ahondar mucho aquí, por secretos de religión que como religioso y sacerdote que soy, debo respetar. Ahora, dentro de los sacrificios hay diferentes sacrificios animales. Hay animales, aves, hay jicotea, hay chivos, chivas, carneros. Hay múltiples animales que se sacrifican en nuestra religión. Pero también existen los adimuses, que los adimuses vamos a decir que vendría siendo la parte vegetariana del sacrificio, porque no todo es sangre. Hay veces que el oricha solamente te pide una velita, hay veces que solamente te pide un vasito con leche, hay veces que solamente te pide una copita de vino, hay veces que solamente te pide una velita y un vasito con agua, hay veces que solamente te pide frutas, coco, en fin. No necesariamente tiene que ser un sacrificio de un ser vivo, de un animal. No siempre. Es el oricha el que lo pide dependiendo de la consulta, el signo que salió, y es el oricha quien determina el sacrificio. Ahora bien, hay muchos sacerdotes de nuestra religión, tanto de Ifá como de Ocha, que no conocen la verdadera, el verdadero destino de ese sacrificio. El destino del sacrificio no es propiamente para el oricha. ¿Por qué? Porque fíjense, analicen lo siguiente. Según nuestra religión, el oricha es un ser magnánimo, grande y poderoso. Entonces, analiza lo siguiente. Si él es tan grande y poderoso, necesita un pollito para continuar su día a día, ese oricha. Si el oricha es tan grande, necesita un cabrito, una chiva, pues déjeme decirle que la respuesta es no. El oricha no necesita ningún sacrificio animal. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista energético hay entidades negativas en nuestro entorno que afectan la parte energética espiritual de las personas. De algunas personas, no de todas, pero de algunas personas las afecta. Esas entidades negativas, como te afectan tu carga energética, afectan también a algunas conductas de las personas, afectan algunos destinos de la persona, inclusive hasta la muerte prematura, producto de un enemigo que te hizo a lo mejor alguna ceremonia con deidades oscuras, o simple y llanamente tú estabas pasando por un lugar donde hay entes que ya no están en este plano terrenal desde el punto de vista físico, pero sí energético. Y eso pudiera influenciar en algunas personas, no en todas, pero sí en algunas personas. Y para eso se necesita la consulta previa y los sacrificios. ¿Qué pasa? El oricha ve cuál es tu situación y sabe cuál es el ente negativo que te está perturbando energéticamente. Y los sacrificios que se hacen es para apaciguar a esas entidades negativas, y con ese sacrificio, con ese ebó, apaciguan a la entidad negativa y restituyen, en este caso, tu parte energética positiva. Esa es la verdadera razón del por qué en nuestra religión se hacen sacrificios animales. Me gustaría muchísimo que lo interpretaran de la mejor manera posible, porque para los que no son religiosos simple y llanamente es algo del demonio, simple y llanamente es algo grotesco. Y les recuerdo que a los fundadores de las grandes religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y
los musulmanes hacen sacrificio de sangre. Entonces, para los comunes, quizás no, porque no lo ven. Pero tú no sabes lo que sucede dentro del Vaticano. Tú no sabes lo que sucede dentro de las grandes élites de las grandes religiones. Y recuérdense que esas tres grandes religiones provienen de Abraham, donde prevalecía el sacrificio animal. Incluso una parte de la historia nombra cuando Abraham tuvo que poner en sacrificio a su hijo, que al final no se concluyó el sacrificio, porque según las palabras de Abraham, Dios se le apareció y le manifestó que no era necesario el sacrificio de ese hijo, sino que estaba poniendo a prueba su fe. Vuelvo y repito, yo no vengo aquí a criticar a ninguna religión, ni cristiana, ni judía, ni musulmana. Simple y llanamente es una reseña histórica para ubicarnos a esas grandes personas religiosas, cristianos, testigos de Jehová, que siguen al pie de la letra las profecías, la Biblia. Recuérdense que están donde están gracias a Abraham, gracias a los sacrificios que hicieron los anteriores. Nuestra religión, Yoruba, Ifá, no ha trascendido a una evolución sin el sacrificio animal. Esa es la única diferencia. Para aquellas personas que nos ven grotescos, nos critican el por qué sacrificamos animales, es la explicación verdadera del por qué nosotros lo hacemos. Con esto, bueno, yo me despido por el momento. Este primer video, que para mí es sumamente importante, vuelvo y les repito, porque tengo familiares que no practican esta religión, que no comparten estos procedimientos. Por lo tanto, he sentido ciertas críticas, he sentido ciertas objeciones, opiniones que no son del todo buenas, porque nos ven mal. Pero con el tiempo espero que seamos comprendidos, que tengamos tolerancia y respeto, el mismo respeto que nuestra religión le tiene a las demás religiones, a sus demás prácticas, y considerar que cada quien tiene derecho a un mejor destino. Con esto me despido. Mi nombre es Okan Arení. Ella un le tontio para signo de ocha, esperando más adelante hacer más aportes para esta hermosa religión con otros temas también importantes. Hay muchos temas que otras personas han abordado, han dicho, han comentado, han subido videos de personalidades importantísimas, a las cuales yo sigo, que obviamente trataré de que no sean los mismos temas, sino cosas dentro de nuestra religión que pudieran ser importantes para aquellos que se están iniciando, para aquellos que a lo mejor les llama la atención, o simple y llanamente para aquellos que nos critican, para que poco a poco puedan entender el porqué, porque no es un capricho, no es una locura. Con esto simple y llanamente me despido. Vuelvo y repito, esperando que el próximo video también sea de algo bastante importante de nuestra religión. Más feliz fue una ocha.